Ahora, Elsa, vamos a tratar de entender, ¿no?, lo que tiene que ver con estas medidas. Estamos en una comunicación de videollamada con Marcelo Lescano, quien es economista, presidente de la consultora Catalaxia. Marcelo, muy buenas noches, ¿cómo estás? Te saludamos Elsa y Marco desde Noticiero 9 Central. ¿Cómo estás? Hola Marcos, hola Elsa, muy bien, ¿ustedes? Bien, bien, todo bien, todo bien. Confundidos. Con ganas de saber muchas cosas. Sí, bueno, lo que anunció hoy el ministro Caputo es una típica política ortodoxa, ¿no?, de ajuste, que, bueno, Argentina tuvo muchísimas de estas políticas a lo largo de la historia. ¿En qué se caracterizan? En una devaluación brusca, como vamos a ver ahora que pasamos del dólar de 3.60 a un dólar de 800. Eso va a licuar parte del gasto público vía devaluación, no hay gastos que están en pesos, entonces eso se va a licuar en términos reales. Van a aumentar las retenciones de los sectores exportadores no agropecuarios. Marcelo, sí. Discúlpeme, cuando hablan de licuar, porque hablan mucho de licuar, discúlpeme, pero ¿qué significa licuar para que entendamos todos? Va a caer el peso de ese gasto particular en todos los gastos que tiene el Estado, ¿no? O sea, se va a hacer más chico. Es como que vos, por ejemplo, tengas un crédito, que hayas sacado un crédito a una tasa de interés muy baja, y como tus ingresos vienen aumentando por la inflación, ese crédito, esa cuota que vos pagas cada vez es más chica, ¿no? Y a esto es lo que va a pasar ahora, porque los gastos que tiene el Estado, muchos están en pesos, entonces ahora va a haber un brusco aumento de los ingresos por el tipo de cambio, ¿sí?, por las retenciones, entonces eso va a generar un ingreso al Estado extra. Aparte, van a cobrar un impuesto país también, ¿no? Van a incrementar el impuesto país. Entonces, las importaciones que se venían haciendo a este tipo de cambio subsidiado que teníamos, ahora si le agregamos los impuestos pueden llegar a un tipo de cambio de 1.000 pesos, ¿no? Entonces el importador va a pagar más impuestos, los exportadores no agropecuarios también van a pagar más impuestos, el tipo de cambio va a subir, y eso también va a generar que sectores que estén atados al tipo de cambio, como los combustibles, por ejemplo, van a aumentar, y eso va a aumentar también la recaudación del Estado, porque acordate que los impuestos, digamos, están en la mayoría de los productos que nosotros consumimos hoy en día. Claro. Ahora, Marcelo, te hago una consulta, porque esto no fue aclarado justamente por el ministro. ¿El tipo de cambio oficial a 800 pesos ya incluye el impuesto país o no lo incluye? Perdón, no te escuché, pues se cortó. No quedó bien claro en el anuncio de Caputo con respecto al dólar oficial a 800 pesos. ¿Esto va a incluir el impuesto país o no? ¿O esos 800 pesos es sin el impuesto país? Mira, no. Como yo lo que entendí es que va a ser 800 pesos el tipo de cambio y adicionalmente el impuesto país. O sea, se va a ir a 1.000 pesos más o menos. Exactamente, si hacemos ese cálculo va a ir a 1.000 pesos el tipo de cambio oficial para los importadores. Para los importadores nada más, y para el ciudadano común, el que viaja y demás, va a tener el dólar también oficial. Va a tener que pagar, va a tener que pagar. Y el anticipo de ganancias y demás. Claro, bueno, ahora eso, por ejemplo, no aclaró si van a sacar las retenciones de ganancia que venían haciendo y solamente va a quedar el impuesto país. Eso tenemos que ver cómo sale la norma para ver más claro, ¿no? Por ahora es un anuncio y tenemos que ver la letra chica para ver realmente cuáles van a ser las implicancias, ¿no? Tampoco se habló de quita de cepo, ¿no? No todavía, dijo que cuando pase la crisis, cuando pase finalizada esta emergencia, se va a comenzar a trabajar en el tema de retenciones al agro. Sí, digo cepo al dólar, digamos. El tema de la compra. Cepo al dólar. Con el sinceramiento del tipo de cambio, prácticamente vos estás hablando de una liberación del cepo, ¿no? Porque fíjate, vos pones el tipo de cambio a 800 más los impuestos, estás en un tipo de cambio de 1.000, entonces los incentivos que tienen los importadores a comprar dólares ya no es tal, ¿entendés? Entonces es
lo que se espera seguramente es que saquen todas las restricciones que hay. Por eso hablaba de la eliminación del CIRA y de un sistema estadístico que va a ser automático. Aquel que quiera importar, que importe, dice, pero claro, va a tener que pagar este nuevo dólar que si estamos hablando de un dólar de 800 más el impuesto país, estamos hablando de un dólar de más de 1.000 pesos, ¿no? Claro. Para el importador. Y eso para... Obviamente... Sí, Marcelo, te escucho. No, que eso va a tener consecuencias también en los precios, ¿no? Por eso es que se hablaba de la inflación que vamos a tener en los próximos meses, va a ser mucho más alta de la que veníamos teniendo hasta hace poco, porque tenés un sinceramiento brutal de los precios en el mercado exterior y también en el sector interno de lo que es transporte y energía, que también se van a liberar. Imagínate que ya acá en Resistencia Anual el sistema de transporte está a 100 pesos, en corriente está a 200, pero en el AMBA está mucho más barato, ¿no? Entonces todo eso van a tener que ir, más o menos es un 60% del precio del gasoil. O sea, si tenemos un precio del gasoil que está en torno a 800, vamos a tener un transporte de 480 pesos quizás. Claro. Marcelo, no te quería preguntar, esto del tema del nuevo valor oficial del dólar justamente para las importaciones, ¿beneficia a la industria argentina o la perjudica? Mira, la industria argentina tiene una característica que es importadora de insumos. El 80 o el 90% de los insumos se importan y se ensamblan acá en Argentina, ¿sí? Sobre todo en la que no es agroindustrial. Entonces van a aumentar todos los costos de estas empresas industriales, por ende los márgenes se van a tener que reducir para mantener ventas, ¿no? Entonces vamos a ver un resentimiento en las ganancias o en la actividad de la mayoría de las empresas que son importadoras, ¿no? Por ejemplo, la industria textil, la industria del calzado, sectores automotrices. Todos esos sectores que importan gran parte de sus insumos se van a ver afectados por esta medida, ¿no? Y otra de las medidas y que va a pegar muy fuerte, estimo, en las economías de muchas provincias argentinas es la suspensión de las transferencias discrecionales. ¿Nos explicarías qué son las transferencias discrecionales? Bien, las provincias reciben dinero del Estado Nacional por dos vías. Una, en forma automática, diaria, que es la coparticipación federal de impuestos. Todo impuesto que recauda la Nación va a parar al Banco Nación y por goteo reciben las provincias, ¿no? Después tenés transferencias que hace el Estado Nacional que son más discrecionales, ¿sí? que generalmente, por ejemplo, en lo que va del año representaban 3% de los ingresos totales del Estado. Entonces, generalmente el gobierno nacional transfería a provincias amigas o por algunos intercambios políticos que se hacían, transfería recursos a esas provincias, ¿no? Como te decía, hoy representaban el 3% más o menos de los ingresos totales. Y después tenés... Pero perdón, Marcelo, ¿esto no se hacía por igual a todas las provincias? O sea, algunas sí, otras no, dependiendo de quién esté en turno o si te gusta la cara de algún gobernador. Exactamente. Las transferencias discrecionales dependen exclusivamente del gobierno de turno. No es como la coparticipación. La coparticipación ya está establecida por una ley de 1988, pero las transferencias discrecionales quedan a voluntad del gobernante de turno, ¿no? Y lo más grave es que no hay que informar en qué se gasta ese dinero. Ese dinero está libre disponibilidad y decisión del gobierno de turno, lo puede aplicar en distintas cuestiones, pero no rinde cuentas a la nación sobre esos gastos. ¿Es así? Sí, es así, medianamente. Es lo que siempre se hablaba de ¿no? que algunos gobiernos, controlaban con la billetera a los gobernadores, ¿no? Para eso se ocupaban estas transferencias discrecionales. Es muy utilizado a lo largo de la historia política, en todos los gobiernos se ha utilizado como para dar incentivos o castigos dependiendo de qué lado está el gobernador, ¿no? En comparación con el presidente de turno. Claro, o sea que todavía no podemos saber en cuánto representa esto para la provincia del Chaco porque recién están arrancando dos gobiernos, tanto el nacional como el provincial, ¿no?
Bueno, la provincia del Chaco fue una de las más beneficiadas por las transferencias discrecionales a lo largo del gobierno tanto de Alberto Fernández como el de Cristina Fernández. En el gobierno de Macri también se hicieron muchas transferencias porque en ese momento había un acuerdo entre los gobernadores peronistas y el gobierno de Macri. Entonces, como que las transferencias siempre fueron abundantes en Chaco, no así, por ejemplo, en Corrientes, donde siempre se utilizó mucho menos recursos. Digamos, el presupuesto de Chaco es un 40% tranquilamente superior al presupuesto de Corrientes, siendo que son provincias muy parecidas, ¿no? Claro. Y bueno, son los primeros anuncios, porque hay un sector que está muy preocupado en estos momentos, que es el de los jubilados, porque con respecto a los jubilados existe por allí temor de que este bono de 50.000 o 55.000 pesos que se había anunciado que se iba a pagar con el sueldo de diciembre estaría en duda, pero seguramente con el correr de los días se podrá insistir o ver cómo va a quedar la situación de los jubilados, Sí, ¿no? todavía no dijo nada, ¿no? Está ahí. Claro, bueno, a esos gastos yo me refería con los que quedan fijos y después se van a ir ajustando lentamente, ¿no? A medida que la demanda de estos sectores empiecen a pedir que reajusten sus ingresos, pero mientras tanto ya va a haber un recorte inicial, ¿no? Entonces, a esos gastos me refería, ¿no? Igual que el de la planta del personal, por más que un empleado público siga cobrando su ingreso habitual, en términos reales van a caer en los próximos 3 meses seguramente. ¿Qué potabilidad le das a esta serie de medidas en torno a su puesta en marcha? Mira, todos los programas de shock, como yo te decía, en la historia argentina hay muchísimos de estos. Solamente falló uno que fue en el 59, ¿sí? En la de Frondizi, y en la mayoría de los otros, en las otras veces que se aplicó, el efecto fue positivo en el sentido de que llegó a controlar la inflación. El tema es que sea permanente, la sostenibilidad depende más de cuestiones políticas, ¿no? Porque depende de el músculo político que tenga el gobernante que aplica esas políticas, porque si no pueden sostenerlas, seguidamente, digamos, va a empezar otra vez el problema inflacionario, como pasó con el Plan Austral, ¿no? El último plan que fue un éxito al principio, pero después lentamente se abandonó y después terminamos en la hiperinflación. Ahora, ¿fue tan de shock esto, Marcelo, o esperabas algo más vos? No, la verdad que es muy de shock, es una política muy fuerte, digamos, que ya la vamos a ir sintiendo en el transcurso de la semana que viene, ¿no? De todas las Marco, sí. De todas las medidas, ¿cuál te parece la más fuerte y a la vez efectiva? De las medidas que dio a conocer, esa disminución de todo lo que tenga que ver con el Estado en cuanto al personal, etcétera, el tema de la pauta oficial, ¿eso es posible llevar adelante? ¿Por un año no pagar? Bueno, esos son todos los que van a sumar al condimento político de los próximos meses, ¿no? Claro. Pero haciendo un análisis economicista, netamente, las transferencias a las provincias y las reducciones de los subsidios a la energía y al transporte te van a dejar prácticamente en el umbral de llegar a un equilibrio fiscal. No va a alcanzar para llegar al equilibrio fiscal con esas dos medidas, pero creo que el resto de las medidas van a ayudar para que rápidamente lleguemos a un equilibrio fiscal primario en los próximos meses. Ahora, Marcelo, todos estos 10 puntos, ¿alguna de estas medidas tiene que pasar por el Congreso o tiene la potestad solamente el presidente de poder hacerlo? No, todas ellas la puede hacer directamente el Poder Ejecutivo Nacional. Bien. El tema de las obras públicas, ¿no se van a licitar más? ¿Se van a continuar con las que ya están avanzadas? Y las que estaban previstas o ya se licitaron pero no se comenzó, se suspenden completamente. ¿Tenés idea qué pasará con el puente General Manuel Belgrano, el nuevo puente Chaco Corrientes? Bueno, ese es un proyecto que tiene financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, por ende no va a salir en principio un financiamiento del Estado Nacional, ¿no? Va a venir directo de afuera, así que en la medida que,
establezca el Ministerio de Infraestructura, van a empezar con esa obra. Ah, perfecto. Porque tiene algo de financiamiento nacional también, ¿no? Sí, pero deben ser las primeras etapas, las que gran parte ya se hicieron, ¿no? Porque toda la parte de prefactibilidad y demás que ya se venía haciendo desde el gobierno de Macri, todo eso, toda esta gestión ya se hizo desde el gobierno de Macri. Entonces ahora quizá lo que se pueda complejizar o agregar es digamos, cómo hacen para recuperar esa inversión, que son unos 700, 800 millones de dólares. Quizás ahí van a haber una concesión o algo que lo van a determinar en los próximos meses. Y también refiere también Milei al hecho de que va a ser la inversión privada la que va a llevar adelante importantes obras públicas, pero para eso también nos falta un tiempo como para, bueno, que la Argentina tenga mayor seguridad, mayor estabilidad y demás, cosa de poder llevar adelante esas grandes obras, ¿no? Bueno, ahora con eso desempolvaron los PPP que había puesto Macri, ¿no? Macri también arrancó de la misma forma respecto de la obra pública, no sé si recuerdan, que fue congelar, digamos, así de la misma forma, no empezar las obras que no se iniciaron y solamente continuar con las que ya estaban en marcha, ¿no? Y sacaron el PPP y bueno, hay muchísimos proyectos seguramente que quedaron ahí en el olvido que ahora se van a reflotar con esto, ¿no? Ahora, Marcelo, dentro de todas estas medidas y estos 10 puntos, bueno, el último punto hace alusión justamente a un aumento de la asignación universal por hijo y también de las tarjetas alimentarias. Ahora, vos con estos 10 puntos, vamos a hablar del asalariado, ¿no? ¿Qué pensás que puede llegar a pasar con el salario de la gente? ¿Va a acompañar esto, digamos, en cuanto a que sea mayor, digamos, o va a quedar estancado? Mira, el salario del sector privado siempre tiende a acomodarse a la inflación, ¿no? Porque los empresarios también van al ritmo de la inflación, ¿no? Entonces, tarde o temprano, el sector privado se ajusta rápido a la inflación. El sector público es el problema porque ahí va a quedar a discreción de cada gobierno, ¿no? Podemos ver desequilibrios en algunas provincias que tengan problemas financieros o en el gobierno nacional, dependiendo de la importancia que le dan a cada área, ¿no? Hoy en la Argentina existen 10 provincias que tienen déficits financieros, hay provincias que están más complicadas que otras, pero la mayoría todavía tiene superávit fiscal, entonces va a poder afrontar los gastos que se vienen para adelante. ¿Chaco está en superávit? Chaco tiene un déficit en el primer trimestre, reportó un déficit del 9% respecto de sus ingresos. Es la tercera provincia con el déficit más fuerte, digamos. O sea que nos va a costar mucho. Y van a tener, los gobiernos provinciales van a tener que reestructurar sus gastos también, porque acordate que el gobierno ahora lanzó estas medidas, pero después va a empezar a eliminar las retenciones, dijo, y eso también van a empezar, las reducciones de impuestos que ya se hicieron en concepto de impuesto a las ganancias e IVA, se van a mantener porque nos dijeron que lo van a cambiar, entonces claro, va a implicar una reducción de los ingresos de las provincias para el 2024, entonces las provincias van a tener que empezar a hacer un camino de acomodar sus gastos también. Y atención que esto va a impactar directamente en los municipios también. Así es. Por supuesto, porque va a ir bajando, digamos, ¿no? De nación a provincia, provincia a municipio, así que todos los organismos autónomos del país van a tener que reconfigurar sus finanzas. Llegó el momento del ajuste. De tanto que nos hablaron del ajuste, parece que va a ser el ajuste definitivo y que nos va a costar, ¿no? Pero bueno, si uno supone que todas estas medidas de sacrificio y demás y de tantas restricciones nos van a llevar a un país más equilibrado, hay toda la disposición como para hacerlo. Esperemos que así sea. Es la primera medida, pero es necesaria. El Estado no puede gastar más de lo que recibe. Es como cualquier economía de una casa, creo que lo dijo el ministro Caputo, ¿no? Y el Estado tiene que encuadrar sus cuentas primero para que pueda sacar la pata de encima del sector productivo, ¿no? Que es el que genera realmente la riqueza en Argentina. Sí, el ministro
al estilo Milei dijo, no hay plata, no hay plata, no hay plata en varias oportunidades, cosa que nos quede claro, no hay plata. Algo que lo repitió Adorni también hoy. Es un financiero, y los gerentes financieros generalmente en las empresas se caracterizan por decir no hay plata, ¿no? Así que no podíamos esperar otra cosa de él. Bueno. Marcelo, te hago la última, por lo menos de mi parte. Es muy difícil hacer futurología en la República Argentina, pero ¿cómo esperás vos que mañana impacte esto, no sé, en supermercados, precios, almacenes de barrio, digo, para el bolsillo del laburante, ¿no? Del que se levanta día a día? Bueno, seguramente mañana ya van a empezar las remarcaciones en alimentos. Con esto vamos a andar en un 40% seguramente de aumento según las listas que están manejando algunos proveedores del sector alimenticio hoy. También vamos a ver ajustes en los combustibles, como los combustibles están un poco más regulados, vamos a ver cómo lo van haciendo, ¿no? Porque dijeron, bueno, vamos a sacar los subsidios, pero no dijeron cuánto ni cuándo, entonces eso va a ser determinante, digamos, ¿no? Claro. Entonces, pero seguramente vamos a terminar en enero, vamos a estar viendo una inflación que esté más cerca de 30 que de 20, ¿no? Sí, de 20 para lo que fue noviembre, aproximadamente. Sí, ponele que te va a quedar un poquito menos porque tenés la mitad de la quincena que lo tenían todo reprimido por las elecciones y después empezaron a liberar, entonces solamente vas a captar medio noviembre, ¿no? En enero vamos a tener la de diciembre y ahí sí ya vas a ver, pero después la de enero va a ser más fuerte en comparación de la de diciembre y así. Bueno, claro. Como no hay plata, no gastemos entonces. A prepararse entonces. Así es. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias Marcelo por este contacto, muy amable. Gracias.